Jorge Alba estudió composición en el Conservatorio de las Rosas, bajo la instrucción de los compositores Germán Romero y Juan Sebastián Laj. Ha presentado obras en diferentes festivales nacionales e internacionales de música contemporánea y con nuevas tecnologías. El cine ha sido parte de su interés como compositor y diseñador sonoro. En el año 2010 hizo su primera colaboración con la música para el largometraje El tren del no olvido. Su trabajo transita por diferentes rubros como la ingeniería en audio, el diseño sonoro, la música experimental y con nuevas tecnologías, el arte sonoro y la música para cine. Actualmente se dedica a la docencia e imparte talleres de música y nuevas tecnologías, diseño sonoro y música para cine en Morelia, Michoacán. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en una actividad alterna más de esta edición del Festival Internacional de Cortometraje UBAC. Gracias a todos los que están conectados. Les recuerdo rápidamente que nos pueden encontrar tanto en Facebook, que es la plataforma donde estamos ahorita transmitiendo, y también pueden seguir cada una de las actividades en nuestro Instagram, que es FICUBAC, que son las iniciales de este Festival Internacional de Cortometraje UBAC. Asimismo, agradecer muchísimo a quien nos acompaña esta tarde. Ya vimos ahorita su semblanza, Jorge Alba, compositor y artista sonoro, con esta masterclass El sonido en el cine, perspectivas desde mi experiencia. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde en este Festival Internacional de Cortometraje UBAC. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Jorge, pues bueno, les platicamos un poquito la dinámica. Vamos a tener la masterclass, vamos a estar leyendo todas sus preguntas que pueden enviarnos vía Facebook, las cuales se van a estar presentando en la pantalla, y al cierre de esta masterclass vamos a tener un Q&A platicando con Jorge Alba de una manera pues más uno a uno. Jorge, muchísimas gracias de nuevo y somos todos tuyos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la UBAC por la invitación a este festival. Y bueno, lo que yo quiero mostrarles es, bueno, el título de mi charla, digamos, es El sonido en el cine, perspectivas desde mi experiencia. Quisiera mostrarles cómo ha sido mi acercamiento al cine, tanto a nivel local como lo que he hecho un poco fuera del estado, pero sobre todo cómo ha sido mi acercamiento desde donde yo vengo, porque como bien se mencionaba al principio, abarco como muchas áreas. Estudié composición, soy compositor, pero también estoy dentro de la tecnología, un poco la ingeniería en audio, siempre me ha gustado el cine, entonces ya tengo un rato también haciendo cosas en la parte sonora del cine, no solo en la música, sino en la parte sonora. Entonces, yo quería mostrarles esta presentación para plantearles un poquito cómo ha sido mi experiencia y cómo veo la cuestión del sonido en el cine, en el trabajo en el que me ha tocado participar con cineastas locales. Y me gustaría mostrarles como un ideal de lo que podría ser el desarrollo de las etapas del sonido en un trabajo cinematográfico. Entonces, me gustaría mostrarles, empezar con cómo es el flujo de trabajo de audio en un cortometraje o en un filme un poquito, bueno, quizá un largometraje también, pero cuál es el ideal, ¿no? Entonces, hablamos de diferentes etapas por medio de cómo abordar el sonido para un trabajo de este tipo. La primera etapa, bueno, preproducción, después viene la producción. Hay una etapa intermedia de las que quiero platicarles a fondo más adelantito, que es la edición de video, que no es propiamente de la parte del audio, pero después, más adelante les explicaré por qué abordo este intermedio entre la producción y la postproducción, ¿sí? Bueno, dentro de estas etapas, el ideal de cada una, empezando por la preproducción, el flujo de trabajo del sonido, el ideal principal es, bueno, lo que parece obvio, pero a veces no es tan obvio, ¿no? O sea, leer el guión y a partir de ese guión crear nuestro propio guión sonoro o un guión técnico, que esto no es nada nuevo, esto se ha hecho siempre, el guión técnico es fundamental para el trabajo y la producción, pero en la parte de audio, enfocarlo solo a sonido, para mí ha sido como un punto muy importante para poder tener como un buen resultado posterior en el trabajo.
Entonces, el guión sonoro, ¿qué implica hacer un guión sonoro? Hay varios tipos de guiones en ese sentido. Quizá puede ser de una manera lineal el orden de listado de todos los sonidos. Nosotros, bueno, si han tenido oportunidad de ver un guión cinematográfico, se dan cuenta que hay guionistas que sí son muy auditivos, otros que no son tan auditivos, pero nosotros sí estamos pensando siempre en sonido, entonces, cómo interpretar los espacios, los sonidos, los ambientes, la música, todo lo que va a sonar en un trabajo de este tipo. Entonces, bueno, el guión sonoro me parece algo fundamental. Combinarlo también con la parte técnica, definitivamente es algo en lo que creo que hay que poner mucha atención. Dentro de mi acercamiento en esa parte, creo que hay varios aspectos en la parte técnica, sobre todo el uso del equipo, ¿no? Scouting sonoro, yo sé que esto no es algo común, se hace un scout, todos saben que se hace un scouting de locaciones, por lo general está la preocupación por el lugar, obvio, por el lugar donde se va a filmar, las opciones que hay y elegir el mejor lugar. Pero ¿por qué no hacer un scouting sonoro? ¿No? Eso para mí siempre ha sido como una lucha un poquito con todas las personas con las que he trabajado, porque siento que el lugar donde se va a hacer ese trabajo es fundamental en la parte sonora, ¿no? Si se fijan, mi intención es como mostrarles un poquito cómo en el proceso de estas etapas, eh, al momento de llegar a la postproducción puede ser, si se hizo de la mejor manera, puede ser un paseo creativo bastante agradable, ¿no? Entonces, el scouting sonoro podría ser una buena opción y les pongo un ejemplo. Me ha tocado trabajar, por ejemplo, no sé, hay un cortometraje que se va a filmar en una casa muy bonita en el centro de la ciudad de Morelia. Eh, Conocen las casas del centro de Morelia, sobre todo las que son más coloniales, la estructura, la forma en la que están, la altura de los techos de los cuartos y sobre todo la reverberación, ¿no? Eso es un punto importante. El espacio donde se va a filmar para mí es una de las cosas como fundamentales que después en postproducción, si no se tomó en cuenta o sucedió algo que no complicó un poquito la cuestión del sonido directo, nos toca restaurar, ¿no? Entonces la cuestión de pensar en los espacios y sobre todo de pensar qué sonidos hay en ese entorno, ¿no? Creo que algo que a mí como, digamos, de la parte artística y la parte técnica y tecnológica me preocupa mucho siempre es cómo suenan los entornos, ¿no? Es una preocupación no solo artística, sino también es una preocupación en cuestión de un buen resultado técnico en el sonido, sobre todo en trabajos cinematográficos. Entonces, ponía el ejemplo de la casa en el centro, donde de repente hay mucha reverberación en el espacio, todos, más o menos quiero pensar que todos entendemos lo que es reverberación, me refiero al, al sonido rebotando las paredes, pero no repitiéndose el sonido, sino empalmándose de alguna manera. No sé si, bueno, todos tienen la referencia de las iglesias, en las iglesias hay mucha reverberación, no se entiende luego a veces lo que está diciendo el sacerdote por la estructura del espacio, ¿no? Entonces a esas cosas me refiero, el lugar no se va a grabar, hay mucha reverberación, obviamente hay herramientas en las que se pueda quitar eso, no estoy diciendo que no se pueda filmar en un lugar si hay mucha reverberación, sino que hay que tomarlo en cuenta, hay que tomarlo en cuenta en la etapa de preproducción. Eso, digamos, estas cuestiones las he ido aprendiendo en el proceso, ¿no? En estos años que me he acercado cada vez más a fondo a la cuestión cinematográfica desde mi rama, que es el sonido y la música. Ese tipo de detalles creo que invitar a todos a escuchar, simplemente esa es la cuestión, ¿no? Entonces el scouting sonoro para mí es importante, sobre todo también, vuelvo al ejemplo del centro, continúo con eso, en el centro puede pasar no sé, un camión, un transporte público y de repente está la escena, se está grabando en un cuarto que da a la calle, pero en la calle pasa ese camión y justo en el diálogo pasó el camión y ya no nos dejó escuchar qué sucedió. En el momento de la grabación, los que estaban haciendo sonido lo escucharon muy bien, pero no se dieron cuenta. Ya llegando al estudio de la postproducción, nos damos cuenta que hay un camión que no nos deja entender qué es lo que dice en el diálogo, ¿no? Bueno, ese tipo de detalles para mí han sido importantes y creo que un ideal, en principio, en estas etapas es tomar en cuenta esos detalles. Otra cosa que me parece fundamental en esta etapa de la preproducción es
tener muy claro el concepto solo del proyecto, ¿sí? Esto parece obvio, pero a veces no tan obvio porque yo entiendo que de alguna manera somos una sociedad ojocentrista, la cuestión visual es mucho más poderosa que la auditiva, pero siento, bueno, creo que si algo aprendemos en este trabajo cinematográfico es que la importancia del sonido es fundamental, es casi la mitad, ¿no? De la cuestión visual, entonces el refuerzo y el buen desarrollo de ambos en un trabajo de este tipo creo que es fundamental, no dejar un peso total a lo que estamos viendo, sino equilibrar esas dos partes. Entonces, hablar del concepto creo que es algo que definitivamente es importante hablarlo con el realizador, ¿no? El director, eh, cómo quieres que representen ciertos espacios, ciertos ambientes, qué tipo de, fuera de las cuestiones obvias del estilo que se está filmando, ya sea un estilo de ficción que tiene que ver con suspenso, con otro tipo de cosas que ya de alguna manera nos dice cómo van a sonar y qué sonidos vamos a tener. Eh, Definitivamente el concepto es fundamental y tenerlo muy claro desde esta etapa, ¿sí? Entonces, en esta primera etapa serían algunas de las consideraciones que quería mostrarles al respecto, ¿no? Siguiendo con este camino de la preproducción, algo que me parece fundamental es el equipo de audio. Creo que pareciera que conocemos bien el equipo de audio, pareciera que lo sabemos manejar muy bien, pero al momento de la práctica hay detalles que en la postproducción se entorpecen un poco. Mucho de mi trabajo en algunos momentos ha sido más restaurar audio que, digamos, la parte creativa de un diseño sonoro, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, yo entiendo que no siempre las situaciones se dan lo más óptimo posible para que alguien especializado en la parte de audio maneje el equipo de audio, ¿no? Entonces, esa cuestión creo que también me gustaría abordarla. Creo que es algo de lo que tenemos que tomar mucha conciencia y yo siempre estoy en lucha de esto con todos los realizadores, sobre todo al ver que hay trabajos tan interesantes y una propuesta muy interesante, ¿por qué descuidar la parte del sonido? ¿No? A mí siempre mi lucha es con el sonido y definitivamente una cuestión de eso es conocer bien el audio, ¿no? Conocer bien el equipo que vamos a utilizar, cómo lo vamos a utilizar en la etapa de preproducción, la lectura del guión me parece fundamental para lograr un buen resultado. La captura casi todo está en la captura y no me refiero a esto, sino en otras áreas que tengan que ver con sonido, con música, con... La buena captura es algo que nos va a ayudar para que, insisto, para que la postproducción sea un paseo creativo más que correctivo, ¿sí? Entonces, bueno, el equipo fundamental, esta imagen muestra como el kit básico de un sonidista, ¿no? Tenemos una grabadora Zoom H4n, tenemos una caña, tenemos un blimp o Zeppelin, como se le llama a esta cápsula, donde se puede meter el micrófono, que es un micrófono especial para trabajo cinematográfico, es el micrófono que se llama Shotgun, se le llama así justamente por la parte del blimp que es como una pistola, entonces lleva ese nombre, ¿no? La parte de abajo no es una alfombra para la foto, sino que es un pequeño peluche que envuelve y se pone arriba del Zeppelin para evitar cuestiones de el viento, en grabaciones exteriores. Entonces, todos esos detalles que a lo mejor los que ya tienen experiencia utilizando este equipo básico de audio para hacer sus cortometrajes, a lo mejor ya lo tienen muy claro y dicen, pues sí, ¿no? Ya está claro, sí, lo entiendo perfectamente. Pero hay varios aspectos que creo que hay que tomar en cuenta, perdón. Por ejemplo, aquí iba a mostrar las variantes que puede tener ese equipo, ¿no? Depende siempre de la producción que se va a tener, obviamente, cuánto se necesita, si van a ser 2, 3 actores, si la escena requiere más, menos equipos, si vamos a utilizar micrófonos individuales, si solo con el boom va a funcionar, cómo decidimos eso, ¿sí? ¿Cómo decidimos eso? Y eso es en base a lo que va a haber después, ¿no? Creo que todas estas decisiones se tienen que ir tomando en cuenta sobre también conforme qué vamos a hacer en la postproducción y qué es lo que se va a querer. Entonces, si no tenemos muy claro, si vamos un poco a ciegas en ese sentido,
después el camino puede ser algo difícil. Aquí vemos otro ejemplo, igual Zeppelin, que el Blimp, audífonos, un preamplificador y tenemos algunos receptores de lavalier, que son micrófonos de solapa. Y bueno, no me voy a concentrar mucho en la parte técnica de del equipo, porque eso llevaría demasiado tiempo y no es la intención tampoco de la charla. Me interesa como mostrar un panorama general de todas las etapas de sonido en un proyecto audiovisual y de esa manera ver algunos detalles para después los que les interese puedan profundizar al respecto. Bueno, detalles como esos, si se van a usar dos, si hay presupuesto para dos, ¿no? Dos cañas con sus dos shotguns, si hay también presupuesto para una grabadora de varios canales. La grabadora que vimos es una grabadora muy básica, que igual puede grabar canales independientes, pero no necesariamente puede ser la mejor opción para un trabajo, ¿no? Aquí está la parte interna del Zeppelin, el Blimp que les mostraba, donde va el micrófono shotgun. Las características de este micrófono también hay que entenderlas muy bien. Yo creo que una de las cosas importantes o por lo menos básicas que hay que tener al momento de abordar la cuestión del sonido directo. Ahorita estamos en una etapa de pensar en el sonido directo. Es cómo funcionan los micrófonos, ¿no? ¿Por qué este micrófono es especial para el trabajo cinematográfico? ¿Qué características tiene? ¿Cuál es el mejor uso? ¿Por qué los aditamentos que tiene son de esta manera? ¿Cómo es la conexión de un cable como estos? ¿Por qué un cable como estos y no un cable como otro? Ese tipo de detalles que pareciera luego tomarse un poco de lado, a veces no se toman en cuenta. Por ejemplo, la forma en que captura un micrófono. Aquí vemos un ejemplo de un pequeño shotgun que está capturando, captura sobre todo la parte frontal. Hay que tomar en cuenta que son micrófonos muy direccionales. La razón de eso pues, es porque están enfocados en grabar los diálogos de una manera más puntual. ¿Sí? Entonces, ¿cómo captan estos micrófonos? Que también captan perfectamente adelante, pero también un poco atrás, ¿sí? Y cuántos tipos o patrones polares, se les llama técnicamente, puede haber en micrófonos como estos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué micrófono vamos a elegir? ¿Dónde vamos a grabar, no? Insisto, este es un ideal. Estoy como mostrando el ideal. Yo sé que a veces no es posible tener toda una gama, un buffet de equipo de audio que todos soñamos, pero sí tomar en cuenta qué se puede obtener y qué sería lo mejor, ¿no? Creo que eso es fundamental. Aquí vemos un ejemplo de tres diferentes micrófonos shotgun de diferentes tamaños, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de un micrófono entre más chico y más grande? Bueno, les decía que los micrófonos de este tipo son direccionales. Entonces vemos como uno más pequeño, la apertura para captar el sonido frontal es muy amplia. Tenemos 70 grados, luego 50 y luego 30 y eso va a depender del tamaño, ¿sí? Entonces, ese tipo de detalles, tomarlos en cuenta para ver qué vamos a elegir en la preproducción para después trabajar el sonido, perdón, en la postproducción. Ahí está. Otra cosa, las técnicas de grabación, ¿no? Digamos, en diferentes etapas me ha tocado, a mí me gusta más estar en mi búnker sonoro. Si se fijan, estoy aquí en mi home studio. Aquí es donde estoy. Yo estaba confinado desde antes de que todos estuviéramos confinados. Me la he vivido aquí todo el tiempo y soy feliz aquí encerrado. No soy tanto de estar en la producción, pero sí me ha tocado participar en la parte de sonido directo y ha sido una buena experiencia y de alguna manera eso ayudó a que ese trabajo funcionara un poco mejor. Y más adelante comentaré esa cuestión. Las técnicas que hay para utilizar también el equipo creo que son fundamentales, luego eso se olvida un poquito. Y digo todo esto porque no suele, el que se encarga del audio no suele ser alguien que le guste el audio o esté muy metido en el audio, sino el más impetuoso que quiere trabajar y, ahí, ¿sabe qué hizo? Ahí está. En la parte del audio, bueno, decir, yo lo hago, ¿no? Y al momento de la post, hay detalles, ¿no? Hay detalles importantes, como les digo, que resultan ser correctivos, pero no para uso creativo. Entonces, detalles como estos, ¿no? ¿Cuál es la técnica para utilizar este tipo de equipo?
a qué frecuencia de muestreo vamos a grabar, porque la grabadora tiene varias formas, solo vamos a usar un micrófono, vamos a usar otro. Todos esos detalles creo que son fundamentales tomar en cuenta en esta primera etapa. Entonces, si fijan, todavía estoy en la etapa de preproducción. Voy a ir directamente a la etapa de producción, que es justamente ya la filmación misma. La filmación misma, el audio, obviamente es la captura de diálogos directamente, es el sonido directo tal cual, que también podemos captar ambientes, ¿sí? Definitivamente es fundamental captar ambientes, y room tone. El room tone se le conoce como el tono de cuarto, eso también es importante. Este tema de ambientes y room tone creo que es fundamental en la captura, en la filmación, durante la filmación, ya en la etapa de producción. Ya cuando estamos filmando, hay que captar los ambientes exteriores y hay que capturar los interiores también, o sea, room tone, todo lo que tiene que ver con eso, porque en la postproducción, en mi experiencia, me ha pasado varias veces, si llega la información de audio del sonido directo sin ambientes o sin room tone, se pueden conseguir y se pueden volver a grabar algunos, pero creo que algo fundamental y lo que he comprobado en la cuestión ya de postproducción es que no hay nada como el lugar mismo donde se grabó lo que se hizo, ¿sí? Yo entiendo, hay librerías, hay muchas opciones que al final resulta bien y tampoco es que resulte mal, ¿no? Pero sí es una ayuda que puede ser bastante buena para la postproducción, tener un buen respaldo de archivos de ambientes interiores y ambientes exteriores. Otra cosa que también puede funcionar, al mismo tiempo se pueden aquí grabar algunos folies, ¿sí? En esta etapa, más adelante les explicaré qué son los folies, pero tiene que ver con sonidos que ya habiendo leído el guión y que ya sabemos que vamos a utilizar en la postproducción, cómo vamos a trabajarlo. Entonces, un ejemplo, estamos en filmación, hay una escena en un exterior, se avienta una piedra que cae al pasto, porque la escena lo pide así, o no sé, hay un golpe a la puerta, alguien toca, todo ese tipo de detalles, grabarse en la filmación, en las filmaciones hay espacios y se pueden hacer también espacios para esos momentos de grabación de lo que se necesita para la postproducción. Hablando de los room tones, les muestro un pequeño videito que es más como un ejemplo de la importancia del room tone, ¿no? Es muy bonito sobre el aspecto de por qué es importante grabar un room tone, y bueno, lo muestra de una manera bastante simple, del regalo del room tone. Pues bueno, solo un detallito para que tomen en cuenta esta cuestión. Siempre que se grabe cualquier cosa, desde la más pequeña como o más simple como una entrevista, más simple entre comillas, porque luego pareciera que no es tan simple, hasta algo más complicado. So should we just get room tone? You want some room tone? 30-second meditation for room tone. Sure. Ah oui, du son témoin. Ah, du son témoin. We let him out of the chair? Yeah, let's get some room tone first. Don't move yet. Bueno, un pequeño ejemplo, ¿no? Si se fijan, algo recomendable definitivamente es tener room tone. Este fue el ejemplo de entrevistas, pero ya en un filme, ¿no? Siempre que filmen sus cortometrajes, siempre que filmen cualquier trabajo de ese tipo, regálense un espacio para grabar el room tone, o sea, el tono de cuarto, el ambiente, el espacio, ¿sí? Para mí es muy importante la cuestión del espacio, el lugar donde suenan las cosas, donde sucede el sonido, ¿sí? Creo que es algo de las cosas que me parecen muy interesantes, y creo que en el mundo cinematográfico
se puede representar y aprovechar de muchas maneras. ¿Sí? Bueno, entonces, etapa de producción, vamos ahora a esta etapa que les había comentado anteriormente, que es la etapa entre la producción y la postproducción. ¿Por qué la abordo aquí? La edición de videos y no tiene nada que ver con, pareciera que no tiene nada que ver con el audio. Bueno, porque hay dos cosas fundamentales. Uno es que, no me quiere funcionar la presentación. Un segundito. Ahí está. El editor de video, en esta etapa, digamos, la edición de video, los del audio, podemos esperar un poco, estamos ansiosos de recibir el corte final. Podemos adelantar algunas cosas, si grabamos algunos sonidos durante la filmación, podemos irlos trabajando, ya sabemos dónde hay que utilizarlos, en qué parte van a funcionar muy bien, todo ese tipo de detalles que se pueden avanzar en esta etapa, ¿sí? Algo que sucede, y en mi experiencia ha sido como una constante, aunque creo que cada vez menos, es que nos entregan un corte final, y luego nos entregan el corte final, y luego nos entregan el corte final, y luego nos entregan el corte final, ahora sí el final, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Que uno empieza a trabajar toda la parte del sonido, toda la parte del audio, medido el tiempo, medido bits en caso de música, toda la cuestión del timing, y de repente se quitaron unos cuadros, se pusieron otros nuevos. Eso luego puede ser un poco complicado. No digo que no se pueda resolver, ¿sí? Hay formas de resolver, obviamente. Todo se puede resolver. El asunto es que sí puede complicar la parte de la postproducción de audio, ¿no? Entonces, en mi experiencia, esa cuestión creo que sigue un poco pasando. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, toda la charla es en cuestión de un ideal de etapas, de flujo, de trabajo, no solo la parte visual, sino también la parte sonora. Entonces, ese tema de que no haya un corte final, sino que de repente pueda haber un cambio radical, sí puede ser un poco complicado a la hora de hacer la parte de postproducción de audio, ¿sí? Bueno, otra cosa que sucede en esta etapa de edición de video, que tiene que ver con el audio, es la entrega de archivos. ¿Cómo nos entregan los archivos los directores, ¿no? Los realizadores de los cortometrajes? ¿Cómo los vamos a trabajar nosotros? Bueno, el editor de video obviamente utiliza un software de video y la postproducción de audio usa un software de audio, ¿no? Entonces, ¿cómo vincular esas dos partes? Obviamente hay suites completas, por ejemplo, la suite de Adobe que con Premiere y Adobe Audition pueden vincularse muy bien, y así el flujo es muy sencillo y se exporta de un lado a otro, y eso luego hace que el flujo de trabajo sea muy agradable. Cada vez está logrando un poco más eso, tampoco es que no haya sucedido. También hay otros softwares como, creo que DaVinci, últimamente DaVinci, creo que he visto que varios ya lo están utilizando. Está un poquito apostando por también concentrarse en la parte de audio, ¿no? Bueno, mientras eso suceda, digamos, mientras la industria del software nos resuelva esa cuestión, nosotros tenemos que ver cómo podemos hacer que el flujo de trabajo fluya mejor. Y una de esas es la entrega de archivos en esta etapa, entrega de archivos del video y del corte final, y de los archivos OMF o AF, que son archivos, ya no sé si ya han cambiado de formato, pero algunos son OMF, otros son AF, otros se vinculan muy bien, por ejemplo, Final Cut con Apple Logic Pro, porque los dos son de Apple. Pero si no sucede eso, ¿cómo compartirlo? Entonces, estos dos formatos han sido, bueno, se han pensado justo para eso, para que nosotros en la parte de postproducción de audio los recibamos y podamos trabajar con ellos tal cual como ellos hicieron su corte en su software de video, ¿sí? Entonces, ese asunto es muy importante porque luego el
traspaso de información para la postproducción puede ser un poco desordenado. Entonces, si logramos identificar este tipo de formatos o cómo vincular la parte del trabajo en video con la parte del trabajo de audio, cada uno en su software, eso va a ayudar bastante. Entonces, esta etapa es fundamental para que nosotros podamos empezar de la mejor manera la postproducción, ¿sí? Por eso abordaba ese tipo de, esta parte. Bueno, la postproducción, bueno, hay que tomar en cuenta lo esencial de las capas sonoras de un proyecto cinematográfico. Hay que tomar en cuenta que en la postproducción trabajamos los diálogos, limpiamos los diálogos, editamos los diálogos. Hay situaciones en las que, como les decía, nos pasó lo de la casa del centro. Pasó un camión justo cuando se dijeron 2, 3 líneas de diálogo y ya no se escucha bien. Hay mucho ruido de fondo, nadie se dio cuenta. Estábamos filmando y de repente al otro lado a alguien se le cayó algo, ¿no? Algo y sonó muy fuerte y se metió, ¿no? Este tipo de cosas pasan. No es que no pasen y no se puedan resolver. Estoy hablando como de un ideal y de una cuestión que puede suceder. Entonces, en la postproducción, la parte de corrección se puede resolver de esa manera, pero lo ideal es también tomarlo en cuenta desde antes, ¿no? Si sucede algo así o si en la filmación misma alguien se dio cuenta, tomar ese tipo de detalles, ¿no? Porque, insisto, como pocas veces alguien está tan enfocado en la cuestión del sonido, se pueden dejar pasar esos detalles y al momento de la post, ya no, el que hizo sonido directo ya no se acuerda por qué sonó eso o qué pasó y no lo revisó en el momento, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles también se corrigen en la etapa de postproducción, los diálogos. Si eso no resulta y hubo una catástrofe con los diálogos, ha pasado. Bueno, se recurre al ADR. El ADR es por sus siglas en inglés, Automated Dialogue Replacement, que es el doblaje que se puede hacer. Obviamente, nadie quiere hacer doblaje, bueno, no obviamente, sino que no es el objetivo, pero se puede hacer también de muy buena manera. Ahorita les pongo unos ejemplos de cuestiones del doblaje que también me ha tocado hacer, que también ha sido una buena experiencia, una experiencia interesante la cuestión del doblaje, porque es otra forma de abordar lo que se filmó, ¿no? Entonces, y no necesariamente tiene que ser algo malo o algo que le quite esa parte, ¿no? Eso ya depende de muchos factores que los directores creo que conocen muy bien. Entonces, el doblaje, ¿no? El doblaje se acude a eso en caso de que los diálogos no resulten de la mejor manera. Después tenemos la integración de los ambientes y los room tones que se grabaron. También pues, esos ambientes y room tones pueden ser, como les digo, de librería. Actualmente hay muchas librerías al respecto sobre eso. Y tenemos también folies o efectos de sala. Ahorita les doy los ejemplos de a qué nos referimos con folies o efectos de sala, que en realidad son sonidos que se hacen contra imagen para tener un sonido mucho más limpio en algunas escenas, ¿no? Después tenemos efectos especiales. Yo siempre he dividido esa parte y creo que sí es buena forma de dividir lo que es Foley y lo que es efecto especial, porque el efecto especial de audio es un diseño que se hace específicamente y que también tiene muchas subdivisiones, ¿no? Puede ser, un efecto especial puede ser esos sonidos cinemáticos que escuchamos todo el tiempo en los trailers, ¿no? De repente el tráiler de una película y suenan los tambores y luego efectos y ese tipo de sonidos cinemáticos que luego se vuelven también muy genéricos, que eso ya es otro tema aparte. Algunas veces nos pueden funcionar, otras veces resulta, como les digo, muy genérico la cuestión. También se pueden diseñar, que eso está increíble. Tenemos muchos ejemplos de grandes películas con un diseño de efectos especiales maravillosos. Hay un documental por ahí en YouTube de efectos, de cómo realizaron los efectos de las espadas láser bueno, todo lo que tiene que ver con Star Wars. La película Wall-E, por ejemplo, también cómo hicieron la voz de los robots. Todo ese tipo de detalles y muchas películas, ahí ya entra la cuestión creativa del efecto especial, ¿sí? La música se agrega posteriormente, obviamente eso se trabaja aparte, eso es una cuestión, el ideal, digamos, todas estas capas sonoras puede trabajar un mundo de gente o pueden trabajarlo uno solo o entre varios, como sucede luego en nuestros primeros trabajos, ¿no?
o según como estemos trabajando, las opciones que tengamos para nuestro proyecto, ¿no? Entonces, esa parte musical, por lo general, sí se desmarca un poquito de la parte sonora, pero si el concepto, y vuelvo otra vez a la primera etapa de preproducción, si el concepto del trabajo audiovisual tiene que ver con una relación música, efectos, ambientes, como es el caso de varias películas de corte futurista o de corte de suspenso, donde no sabemos si sonó un Foley o si es un efecto o si es parte de la música, ese tipo de cosas que bueno, a mí me gustan mucho ese tipo de películas justamente por eso, porque desdibuja esa diferencia que puede haber entre las capas sonoras de un proyecto cinematográfico. ¿Sí? Bueno, les quiero mostrar algunos ejemplos, unos videos cortitos del doblaje, de los Foleys y de gente que trabaja diseñando sonidos. ¿Sí? No quiero entretenerme mucho en eso, ya es la parte final, pero quiero mostrarles como esas capas, cómo se trabajan y también cómo ha sido mi experiencia por ejemplo, con el doblaje. El doblaje en un espacio silencioso. Digamos, yo tengo aquí, estoy en mi búnker sonoro, aquí en mi home studio, y tengo acustizado el espacio, pero no está insonorizado. ¿Sí? Es muy diferente un lugar totalmente insonorizado a un lugar acustizado. Entonces, esa cuestión también importante, el tipo de micrófono que se usa también, la distancia que hay al micrófono, eso también es fundamental. Y bueno, estos dos ejemplos de doblaje que les voy a poner son diferentes, pero van a ver cómo también la posición del micrófono y el tipo de micrófono. ¿Sí? Entonces les muestro estos ejemplos. Bueno, me faltó finalmente la mezcla de audio de todo esto en diferentes formatos, ya sea formato estéreo, formato surround. ¿Sí? Que bueno, también es otro tema muy importante, la cuestión de la mezcla, ¿no? Cómo vamos a trabajar, si es en un formato estéreo fundamental o si es el 5.1, si es el 5.1, dónde se va a presentar, ese tipo de cosas que también lo ideal en un cortometraje también sería poder tener la oportunidad de escuchar un sonido envolvente, aunque el cortometraje no sea uno de esos ejemplos de muchos efectos y de que todo se mueva. No necesariamente un trabajo en 5.1 tiene que ser tipo Transformers, ¿no? Siempre tomo como ejemplo Transformers, que es impresionante cuando lo vemos en una sala de cine con todos los efectos y todo lo multicanal, arriba, abajo, helicópteros, aviones, disparos, etcétera. Bueno, un trabajo que no tenga nada de esa cuestión de efectos visuales y sonoros puede funcionar muy bien envolviendo el espacio, ¿no? Ok, bueno, les muestro los ejemplos. Where are you? Where are you? I kill wherever I please, and none can stop me. Sorry. No doubt you purloined it for your filthy dwarf friends. You have nice manners for a liar and a thief. Got to focus on that and get that perfectly, each little flutter happening right there. Now it's cut to a huge close-up. People are often puzzled that this isn't all done by computer. In order to get the right feel of a character, you need to really know how they're feeling. Everything that I create on the stage is organic, using props and recorded precisely for that film. Foley is the art of putting sound effects
to picture after a film has already been shot. See that big gust of wind on the right. So I got to focus on that and get that perfectly, each little flutter happening right there. Now it's cut to a huge close-up. When they shoot a film, the sound is concentrated on the actor's dialogue. So we go back and recreate all these sounds for drama and detail and just to bring the film to life. We perform what won't be cut from a sound effects library, the live sound effects, once the picture's been assembled, and hopefully with as much visual effects. Usually visual effects is working on their changes, and we'll be getting them daily as they're making. It's a big effects movie. In tandem, the sound effects editors are in their rooms editing sound effects, the music editors editing music, it's getting scored, and then it all comes together at the end. So we're all sort of working at the same time. I get the film in reels, little 15-minute chunks. They're called AB reels. Then I'm given a little. Bueno, este ejemplo que están viendo es, este ejemplo es sobre Foleys directamente, sonidos de sala, se les llama frente a imagen, ¿no? Se graba lo que de alguna manera el sonido directo no se capturó de la mejor manera o simplemente no se previó la captura. Entonces se hace una captura frente a pantalla y bueno, es muy interesante el trabajo de estas personas, incluso se les llama artistas Foley, porque contra imagen son muy creativos, ¿no? Tienen una noción ya muy clara de cómo suenan las cosas, que resuelven el sonido de una escena de manera impresionante con un trapo y dos, no sé, lo que sea, agarran y ya saben cómo va a sonar y que puede resultar contra imagen, ¿no? Es una forma de trabajar que, bueno, no sucede todo el tiempo. También hay una cuestión tecnológica que actualmente nos ayuda un poco y que también la he utilizado, que tiene que ver con, y es el siguiente video, con el uso de software con librerías de Foleys, ¿sí? Si no tenemos, digamos, un espacio ideal para la grabación de Foleys, podemos utilizar también algunas librerías, que también es otro contrapeso. No todos, como les decía, los artistas Foley, por eso se les llama artistas, porque en realidad son muy creativos al momento de buscar un sonido que resulte con cualquier cosa, ¿no? Con cualquier cosa que suene. Y en el caso de las librerías, podemos encontrar librerías de pasos, pero librerías de, no sé, un sonido complicado, no sé, un monstruo absorbe en la película a un personaje, ¿no? No hay librerías de eso, ¿no? O cualquier situación de eso que queramos como buscar, no hay librerías tal cual. Entonces, desde mi experiencia, la combinación de ambas es fundamental. Poder grabar Foleys y poder usar librerías y usarlas en la computadora. El siguiente video es un ejemplo de cómo se puede utilizar. Aquí, por ejemplo, es una librería de pasos, ¿sí? Entonces, con el controlador y con el software se puede estar grabando contra imagen al mismo tiempo, pero con nuestro teclado, ¿no? Entonces, la combinación de ambas, digamos, una no resuelve a la otra. Ese es como el punto. Siempre combinarlas creo que es fundamental y así se puede lograr algo mucho mejor. Zoom in a bit and... Ok, bueno, este es ejemplo. Vamos ahora, les quiero mostrar un ejemplo de lo que tiene que ver con diseño sonoro, ¿no? Ya los artistas Foley contra imagen, sino que ya diseña desde casa, graba cosas, las transforma, las procesa y les hace varias cosas. Se llama Robert Dudzik, siempre pongo ese ejemplo, me gusta mucho el trabajo de este señor. Y bueno, les muestro cómo es otra perspectiva de lo que es el diseño de Foleys o diseños de efectos especiales.
Bueno, esos serían los ejemplos. Si se fijan, son trabajos muy diferentes, la cuestión del Foley y la cuestión de diseñar sonidos en un estudio así de equipado y con todos los procesos que se le pueden hacer. Entonces, la combinación de ambos es fundamental también para hacer un trabajo de este tipo. Bueno, ya para cerrar, consideraciones generales. De todo lo que comenté, creo que es muy importante la cuestión de hacer un guión sonoro, hacer un scouting sonoro. Ojalá eso se implementara como parte del proceso desde el principio y todos los directores lo tomaran en cuenta. Sigo luchando por eso. Archivos, lo que les comentaba, los archivos de audio, de software de video y software de audio que estén, digamos, la transferencia de uno a otro funcione todo el tiempo, que haya un respaldo y organización de los archivos de audio. Eso creo que parece obvio, pero luego esa desorganización puede ser difícil a la hora de la postproducción, tener una buena información de qué sonido, qué audio se grabó y qué toma, que es todo muy bien organizado, hacer Excel. Yo creo que esa parte luego puede ser un poco tediosa, pero es muy importante para poder hacer un buen trabajo final, ¿no? Y bueno, al final, lo que es sonido directo y postproducción van de la mano. Por más que otra persona haya trabajado sonido directo y a mí me llegue algo para postproducción, un buen trabajo de uno ayuda al otro y en viceversa, ¿no? Entonces, poder tener una buena comunicación entre ambos procesos y, bueno, si se puede ser parte del mismo proceso, uno mismo con un equipo de audio desde el sonido directo y la postproducción, pues mucho mejor, ¿sí? Y bueno, eso sería en términos generales lo que quería mostrarles, un poco un panorama general de los procesos del flujo de audio en un proyecto audiovisual, el ideal de cómo podría funcionar y las experiencias que he tenido al respecto. Y bueno, sería todo. Gracias. Por esta pequeña pero muy nutritiva plática. Tenemos un par de preguntas que nos gustaría realizarte de manera muy rápida. Una de estas es, Jorge, en cuestión del significado que tiene el sonido en relación con la imagen, ¿cómo nos puede ayudar el sonido a interpretar también colores? Por decir, si estamos en una escena que queremos marcar un poquito más fría o una escena que sea un poco más cálida, ¿qué tipos de sonidos podemos usar para remarcar la imagen? Ah, qué padre pregunta. Híjole, no sé si haya como un sonido específico para presentar ese efecto sinestésico, la cuestión de la sinestesia, de cómo, y eso lo he platicado con muchos colegas desde músicos y que se dedican al sonido, cómo vemos lo que suena, ¿no? De qué color está. Yo he platicado con músicos, para mí un acorde de mi mayor me suena, lo veo rojo, ¿no? O uno menor lo veo naranja. Yo creo que eso es muy subjetivo. Lo que sí puede funcionar es simplemente qué estilo de música, definir como qué estilo
de música, si eso se requiere representar a través de la música. Por ejemplo, no sé, el ejemplo que se me viene a la cabeza es Blade Runner. Esa gran película, por ejemplo, son puros sintetizadores. Claro, ajá. Y suenan increíbles y los dan como ese, o sea, si nosotros los convencemos, ese rojo puede sonar a ese sonido del cinte que está ahí, ¿no? Y nos puede gustar mucho. Yo creo que más bien buscar propuestas, yo creo que buscar a alguien que haga propuestas y aprender, yo creo que escuchar mucho, eso para mí es fundamental. Ya escuchando ya podemos decir, bueno, ya tengo una noción de lo que escucho y que puede quedar con lo que veo. Creo que todo al final es bagaje. Algo que me gusta hacer mucho y proponer mucho entre alumnos y colegas y demás es hacer el ejercicio de la escucha, ¿no? O sea, cerrar los ojos 30 segundos al día y escuchar el entorno, creo que es fundamental. Es como limpiar las orejas, ¿no? Es como quedarse un ratito, regalarse 30 segundos, que está acá, que está lejos, que suena, que no suena, como ese tipo de cosas nos va a hacer un poco más sensibles a lo que escuchamos. Obviamente, si hablamos de cosas técnicas, bueno, unos sonidos graves con un sintetizador nos puede dar cierto color, cierta atmósfera. Si usamos instrumentos musicales, las cuerdas, ya lo hemos visto en muchas películas. Kubrick lo hizo con música de Ligeti, por ejemplo, un compositor contemporáneo, y a través de esa música dio una sensación. O sea, la idea de espacio representada con cuerdas, cuando parecía muy terrenal, al final nos da una sensación de fuera, ¿no? Entonces, salirse también un poquito de los clichés de lo genérico, yo creo que eso también ayuda bastante, y partir de eso. Yo diría eso, porque así una fórmula específica de busca tal y esto te va a servir para esto, pues no aplica para todos. A lo mejor a mí me sirve una cosa, pero a alguien más le sirve otra. Claro, sí, perfecto. Y al final de cuentas, como lo mencionas, ¿no? Todo es subjetivo a la interpretación. Y recalcar mucho esto que mencionas, Jorge, de este ejercicio sonoro, invitar a todos aquellos que nos están viendo. Es un ejercicio súper padre. Yo lo empecé a realizar por las mañanas como despertar, y cuáles son los primeros sonidos que escuchas, y sí te cambia un poquito la perspectiva, ¿no? O esto que mencionas, cerrar los ojos y ¿qué escuchas? El refri, la tubería del baño, el vecino y todo esto, y sí te ayuda mucho como a contextualizar dónde estás, ¿no? Exactamente, totalmente. Y de la mano con esto, Jorge, también creo que mucho, y lo mencionabas también, ¿no? Lo que define una escena audiovisual puede no ser exactamente el contenido, sino el marco en el que ponemos ciertas cosas, ¿no? Entender un poco que si estamos haciendo un corto tal vez basado en los 90s y queremos que se escuche el camión que pasa, pues no va a ser el mismo camión que va a pasar hoy en día, ¿no? ¿Cómo podemos también lograr poco a poco definir ese marco y esos pequeños detalles para que nos ayuden a crear, por más que tenemos una imagen, crear también imágenes sonoras? Padrísimo también. Yo creo que si se hace un trabajo de época, definitivamente la investigación y la recopilación de todos esos sonidos se tiene que hacer, ¿no? No sé, películas más recientes, no sé, 1917, Primera Guerra Mundial, las armas no son iguales a las de ahora, las bombas no son iguales a las de ahora. Simplemente el silbato del general que manda a todos a luchar no suena igual al silbato de nuestro maestro de educación física. O sea, todo eso cambia bastante, y luego parece que no nos damos cuenta. Insisto, somos una sociedad muy ojocentrista, tampoco es nuestra culpa, estamos muy acostumbrados a ver. El sentido de auditivo bueno, tiene ciertas diferencias. Para empezar, es 360 grados, nosotros escuchamos atrás, adelante, arriba, abajo. La vista es muy puntual. Entonces, sí hay diferencias. Si logramos como equilibrar esa parte, yo creo que nos puede funcionar. Si la idea es hacer un trabajo de ese tipo, sí, la idea de investigar, la cuestión de investigar qué sonidos específicos y toda esa parte, tomárselo muy en serio, yo creo que sí es fundamental. Sí lo recomiendo bastante para dar justamente esa sensación. Ya hemos visto, no sé, películas que han demostrado esa cuestión, no sé, la de la más reciente, ¿cómo se llamaba? Director mexicano, se me fue que el sonido le interesaba bastante, y se nota en el cine, escuchamos el espacio, parece que estamos ahí, ¿no? Se suena la gente acá, de repente en el cine, Roma, exactamente, Roma de Cuarón, se me fue, perdón. Entonces, es un ejemplo muy, muy específico donde hay un interés muy claro por el sonido y por muchas cosas, ¿no? También es una película que exigió que sí todo se viera como en esa época. Eso también es muy interesante, como
sí se concentró en decir, si va a pasar como decías, el ejemplo del camión de basura, si va a ser un camión de basura, que sea un camión de basura de los años 70, ¿no? Que no sea un camión de basura nuevo. Todo ese tipo de cosas, yo creo que si las tomamos muy en serio, vamos a representar esos espacios sonoros y que la experiencia en el cine sea habitarlos. Claro. Aquí una cuestión, por ejemplo, de ahorita mencionando los espacios sonoros y digamos de crear nuestras propias galerías, que podemos empezar a hacerlo de una manera tal vez en casa, el pájaro, los sonidos y demás. ¿Qué sucede y que nos platicaras un poquito cuando uno va creando su propia galería y de repente en algún corto o en algún hasta documental puede ser que usemos este tipo de sonidos? Ya nos mencionabas varios que, bueno, hay muchísimos de los que podemos platicar, aparte del room tone, están los Wallace, están los Wild Tracks y, bueno, toda una cuestión que sí tardaríamos mucho en platicarlo, pero ¿cómo se maneja legalmente esto? O sea, si yo que voy y levanto sonido ambiental o estoy ahí o yo hago también diseño sonoro, ¿esta galería me pertenece de manera individual o le pertenece a la producción con la que estoy trabajando o cómo funciona un poquito esto? Qué bueno que mencionas ese tema, porque luego sí, la cuestión de sonido y música siempre está esa parte, ¿no? Esa parte de qué uso que puede ser ilegal, sobre todo pasa más en música. A lo mejor si yo agarro un foley de una librería, que de hecho las librerías están hechas para eso, para que se usen de manera libre, esa es otra cuestión. No tendría por qué tener algún problema. Hay ciertos sonidos y ciertas cosas que tienen su copyright, sí hay que tener mucho cuidado con eso. Si vamos a utilizar ciertos sonidos que inocentemente, porque pasa todo el tiempo y saqué este sonido y lo encontré y me gustó y todo, pero no nos dimos cuenta que tenía, sí podemos llegar a tener esa cuestión. Afortunadamente no me ha sucedido, así que no sé qué parte jurídica tenga que ver al respecto. Yo creo que ahí sí estaría interesante acudir a expertos en eso. Yo creo que lo mejor, y siempre lo recomiendo, actualmente, digamos, la cuestión, en la época que vivimos, el Internet hace comunidad. Y en ese sentido hay páginas hay una que se llama freesound.org, que esa yo recomiendo bastante, porque es gente de todo el mundo que graba folies de todo. Obviamente vas a encontrar de todo, vas a encontrar folies mal grabados, y vas a encontrar folies de una calidad impresionante, pero que puedes utilizar sin ningún problema. Entonces, yo siempre acudo ahí y si no lo grabo. ¿Sí? De alguna manera eso me quita como muchos pesos de encima, entonces no he tenido como esa experiencia ni la necesidad de buscar qué pasaría si me sucede tal cosa con un sonido. Pero sí que qué bueno que lo mencionas porque sí hay que tener cuidado, sobre todo en aspectos que tienen que ver entre música y sonido al mismo tiempo, o efectos genéricos que pueden estar por ahí que funcionan muy bien, pero luego al momento utilizaste y es el mismo que no, que puede caer la sorpresa. Ese tipo de sonidos yo creo que sí hay que cuidarlos más. Ok. Jorge, prácticamente para cerrar, ¿qué recomendaciones nos puedes dar en general de canales de YouTube, alguna bibliografía, cuentas de Instagram, de Twitter, no sé, para poder empaparnos un poquito más y realmente tomarle este cariño y este valor que tiene el sonido en el cine? Sí. Bueno, la página esa que les digo de Free Sound, digamos, para sus trabajos, acudan ahí. Es una gran página de folies. Hay una página de impulso respuestas que no platiqué mucho de eso porque ya es un tema más técnico, que se utiliza para efectos de reverberación y recrear espacios. Entonces, en internet hay varias páginas, no me acuerdo bien exactamente cuál es, pero hay una lista, una biblioteca muy grande de impulso respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que se baja en la grabación de un espacio, por ejemplo, un cuarto como este, está grabado. Yo lo puedo bajar y lo puedo utilizar para mi trabajo, ¿no? O una grabación que se hizo dentro de un carro, eso ayuda mucho, se escucha muy diferente cuando dos personas están hablando dentro de un carro, o cuando una persona está afuera. Ese tipo de herramientas ayudan bastante, ¿sí? Entonces, están ese tipo de páginas, está la de los folies, y bueno, diseñadores sonoros, también bastante buenos, simplemente los que acaban de ganar lo de la película de Sound of Metal, impresionantes, y están ahí, ¿no? Están en la Ciudad de México y son mexicanos y lo hicieron bastante bien. O sea, el sonido empieza a tomar esa parte importante, sobre todo una película que lo representa de una manera tan al frente, ¿no? Como tema principal. Entonces,
yo creo que esos personajes y esas herramientas, si quieren meterse también al software, métanse también al software que les puede otorgar esa cuestión de librerías y sobre todo herramientas para poder trabajarlo. Definitivamente meterse sí implica como un rato, como todo, ¿no? Un ratito de estar ahí como dándole para poder abordarlo de la mejor manera. Entonces, ahorita se me ocurren solo esas páginas como para que tengan oportunidad. Yo sigo a varios diseñadores sonoros, también les puedo compartir algunas de esas páginas, y ver y escuchar. Algo que finalmente, a mí algo que me ha sucedido, y eso siempre, últimamente lo cuento mucho, es que aprendí a ver más que escuchar, ¿no? El trabajar en cine, yo todo el tiempo escucho, sonido, música, todo, eso es lo primero. Cuando empecé a trabajar en proyectos de cine, empecé a dar cuenta que me estaba quedando ciego, de alguna manera, ¿no? Porque no estaba viendo, ¿no? Entonces, conforme he trabajado en esto y en estos años de experiencia y acercándome al trabajo de realizadores aquí en Michoacán, pues he aprendido a ver, ¿no? Y esa retroalimentación entre el director y el que hace sonido, uno le enseña a ver y el otro le enseña a escuchar, o ambos, dos cosas, eso me parece maravilloso y fundamental. Entonces, definitivamente estamos hablando de proyectos audiovisuales, ¿no? Entonces, audio ver las cosas, ¿no? Claro. Jorge, por último, redes sociales, ¿dónde podemos seguirte, conocer un poquito más de ti, tener algún contacto, por favor? Tengo, bueno, en Facebook estoy como Gjor Alban, o sea, como Jorge al revés y Alba M. No me preguntes por qué dice eso, pero así lo tengo desde hace mucho. En Instagram estoy igual. De hecho, estoy a punto de hacer más una parte de Instagram con el trabajo que he hecho, como para ver que vean un poco más lo que hago, que todo, porque también tiene que ver con música experimental, tiene que ver con cine, con varias cosas que hago referente al sonido. Y tengo una página, voy a escribirla aquí, o es más, a ver, un segundito. Sí, claro. Ahí tengo mi material y hay un apartado de música para cine, entonces ahí pueden verlo, lo comparto aquí. Es esa, y ahí me pueden escribir o directamente en redes sociales. Perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, Jorge Alba, compositor y artista sonoro, con esta plática, esta masterclass, El sonido en el cine, perspectivas desde mi experiencia, de parte de todos los que formamos este Festival Internacional de Cortometraje UBAC en esta edición número 14. Agradecemos muchísimo tu presencia, Jorge, y seguramente vamos a estar trabajando en más proyectos en conjunto. Que así sea. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Muchas gracias, Jorge. Agradecer a todos los que nos acompañaron en esta transmisión en vivo de este Festival Internacional de Cortometraje UBAC, en esta actividad alterna. Les recordamos que el día de mañana tenemos nuestra clausura a las 7 de la noche por aquí mismo en esta página del festival, para que nos acompañen y vean quiénes son los ganadores de esta edición que hemos hecho con muchísimo amor para todos los cineastas y curiosos del cine. Nos vemos el día de mañana y muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.